Milwaukee Brewers vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Brewers en Blue Jays 3 de la tarde ET, Quinn Priester abrirá por Milwaukee. Priester apareció en 24 juegos con una efectividad de 3.44 y whip de 1.26. El derecho poncha al 19.4% con 8.4% de boletos. Rodados en 58.2% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Kevin Gausman inicia por Toronto. Gausman tuvo 26 aperturas con una efectividad de 3.87 y whip de 1.07. El veterano poncha al 24% con 6.9% de boletos. Rodados en 34.8% con 1.17 jonrones por 9. Milwaukee batea para 285 en sus últimos 29 juegos. Priester en sus 14 aperturas como visitante tiene efectividad de 3.18. Gausman en sus 13 aperturas de día tiene efectividad de 4.60. El bullpen de Brewers en sus últimos 29 juegos registra efectividad de 3.51, mientras que el de Blue Jays en sus últimos 26 tiene 4.41. Brewers están 10-4 de visitantes en agosto con un retorno de más 6.2 unidades. Toronto está 7-5 en casa en agosto pero con pérdida de menos 0.3 unidades. Jugar Milwaukee más 1-2-2. Tampa Bay Rays vs Washington Nationals, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Rays en Nationals 4 de la tarde ET, Ryan Pepiot abrirá por Tampa Bay. Pepiot en 27 aperturas tiene efectividad de 3.82 con whip de 1.16. El derecho poncha al 24.1% con 8.4% de boletos. Rodados en 38.8% con 1.53 jonrones por 9. Jake Irvin abre por Washington. Irvin con 27 aperturas tiene efectividad de 5.40 y whip de 1.43. El derecho poncha al 15.2% con 8% de boletos. Rodados en 43.6% con 1.76 jonrones por 9. Rays batean 286 en sus últimos 5 juegos y Nationals 232 en sus últimos 6. Irvin en sus últimos 5 inicios tiene efectividad de 9.55. El bullpen de Tampa Bay en sus últimos 26 juegos carga una efectividad de 3.25, mientras que Nationals tienen 5.67 en sus últimos 27. Rays están 11-7 en la ruta contra equipos de la Liga Nacional con retorno de más 5.8 unidades. Washington está 9-24 en casa en juegos de día con pérdida de menos 13.8 unidades. Jugar Tampa Bay menos 145. Miami Marlins vs New York Mets, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Marlins en Mets 4 de la tarde ET, Eduard Cabrera abre por Miami. Cabrera en 23 aperturas tiene efectividad de 3.32 y whip de 1.18. El derecho poncha al 26.1% con 7.9% de boletos. Rodados en 46.2% con 0.87 jonrones por 9. David Peterson abre por New York. Peterson con 25 aperturas tiene efectividad de 3.18 y whip de 1.25. El zurdo poncha al 21.6% con 8.8% de boletos. Rodados en 56% con 0.54 jonrones por 9. Miami batea 250 contra zurdos y Mets 248 contra derechos. Cabrera en sus últimos 5 inicios tiene efectividad de 2.83. Peterson en sus últimos 5 tiene efectividad de 4.66. Miami está 28-30 como visitante underdog de más 1.00 o más con retorno de más 16.2 unidades. New York está 9-13 como favorito local de menos 150 a menos 200 con pérdida de menos 12.7 unidades. Jugar Miami más 1.60. Pittsburgh Pirates vs Boston Red Sox, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Pirates en Red Sox 4 de la tarde ET, Johan Oviedo abre por Pittsburgh. Oviedo con 3 aperturas tiene efectividad de 3.60 y whip de 1.20. El derecho con una tasa de ponches élite de 32.6% y 11.6% de boletos. Rodados en 26.1% con 0.90 jonrones por 9. Dustin May abre por Boston. May en 23 juegos tiene efectividad de 4.79 con whip de 1.38. El derecho poncha al 21.5% con 9.2% de boletos. Rodados en 42.9% con 1.45 jonrones por 9. Pittsburgh batea
215 de visitante. May en casa tiene efectividad de 3.24. Ambos bullpens en buena forma reciente. Pittsburgh está 19-4 como underdog visitante de más 1.50 a más 2.00. Boston está 28-20 al under en casa contra equipos con bullpen whip de 1.30 o menor. Jugar Pittsburgh y Boston al under 9. Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies. Predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Braves en Phillies 6 de la tarde, ET, Chris Sale abre por Atlanta. Sale con 15 aperturas tiene efectividad de 2.52 y whip de 1.16. El zurdo con tasa de ponches élite de 30.8% y 7% de boletos. Rodados en 38.9% con 0.71 jonrones por 9. Christopher Sánchez abre por Filadelfia. Sánchez en 26 aperturas tiene efectividad de 2.66 con whip de 1.13. El zurdo poncha al 26.1% con 6.2% de boletos. Rodados en 56.1% con 0.55 jonrones por 9. Atlanta batea, 229 en sus últimos 7 juegos y Phillies, 269. Sánchez en 11 aperturas en casa tiene efectividad de 2.38. Atlanta está 4-15 de visitante contra equipos que superan a sus rivales por 0.5 carreras o más con pérdida de menos 11.8 unidades. Phillies están 28-14 en casa contra equipos de la Liga Nacional que batean 255 o menos con retorno de más 9.8 unidades. Jugar Philadelphia menos 143. St. Louis Cardinals vs Cincinnati Reds. Predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Cardinals en Reds 6:40 de la tarde, ET. Michael McGreevy abre por St. Louis. McGreevy apareció en 11 juegos con efectividad de 4.43 y whip de 1.19. El derecho poncha al 15.4% con 3.5% de boletos. Rodados en 44.2% con 0.86 jonrones por cada 9 entradas. Andrew Abbott inicia por Cincinnati. Abbott con 23 juegos tiene efectividad de 2.62 y whip de 1.10. El zurdo poncha al 21.7% con 6.4% de boletos. Rodados en 31.8% con 1.01 jonrones por 9. St. Louis batea, 2.02 en sus últimos 6 juegos y Reds, 199. McGreevy en sus 4 aperturas de visitante tiene efectividad de 3.38. Abbott en 13 aperturas en casa carga efectividad de 2.01. Ambos bullpens en buena forma reciente. Cincinnati está 37-15 al under, siendo favorito de menos 110 o mayor. Cardinals están 7-3 al under en la ruta contra un abridor de la Liga Nacional con efectividad de 3.20 o menor. Jugar St. Louis y Cincinnati al under 8.5. Los Ángeles Angels vs Houston Astros. Predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Angels en Astros 7 de la noche, ET. Kyle Hendricks abre por Los Ángeles Angels. Hendricks con 25 aperturas tiene efectividad de 5.04 y whip de 1.32. El derecho poncha al 15.7% con 6.7% de boletos. Rodados en 36.9% con 1.45 jonrones por 9. Spencer Arrighetti abre por Houston. Arrighetti con 6 aperturas tiene efectividad de 6.21 y whip de 1.52. El derecho poncha al 17.6% con 11.5% de boletos. Rodados en 37.8% con 1.55 jonrones por 9. Houston batea, 244 en sus últimos 27 juegos con bullpen de efectividad 4.86. Arrighetti en sus últimos 4 inicios registra efectividad de 6.52. Angels están 21-21 como visitantes en juegos nocturnos con retorno de más 13.2 unidades. Houston ha perdido 14 de 22 en la ruta con pérdida de menos 14.6 unidades. Jugar Angels más 1.45. New York Yankees vs Chicago White Sox. Predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Yankees en White Sox 7 de la noche, ET. Cam Slittler abre por New York Yankees. Slittler con 8 aperturas tiene efectividad de 2.76 y whip de 1.30. El derecho poncha al 26.3% con 10.9% de boletos. Rodados en 45.9% con 1.28 jonrones por 9. Shane Smith abre por Chicago. Smith en 23 aperturas tiene efectividad de 3.87 y whip de 3.87. El derecho poncha al 21.6% con 9.9% de boletos.
Rodados en 41.2% con 1.03 jonrones por 9. New York batea 263 en sus últimos 7 juegos y White Sox 275. Smith en sus últimos 5 inicios tiene efectividad de 2.63. Yankees están 21-31 al run line de visitantes contra abridores derechos con pérdida de menos 14.9 unidades. Chicago está 25-17 al run line en casa contra equipos con récord ganador con retorno de más 5.1 unidades. Jugar Chicago en run line más 1.5 carreras en más 1.08. San Diego Padres vs Minnesota Twins, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Padres en Twins 7 de la noche ET, Nick Pivetta abre por San Diego. Pivetta con 26 aperturas tiene efectividad de 2.82 y whip de 0.94. El veterano poncha al 26.7% con 6.8% de boletos. Rodados en 32.6% con 1.00 jonrones por 9. Mick Abel abre por Minnesota. Abel con 7 aperturas tiene efectividad de 6.43 y whip de 1.54. El derecho poncha al 18.4% con 8.8% de boletos. Rodados en 30% con 2.57 jonrones por 9. San Diego batea 239 en sus últimos 6 juegos y Twins 243. Pivetta en sus últimos 10 inicios tiene efectividad de 2.02. El bullpen de Padres en sus últimos 27 juegos carga efectividad de 2.95. Minnesota está 22-7 al under contra equipos que promedian 0.9 jonrones por juego o menos. Padres están 7-4 al under en la ruta en sus últimos 11 contra equipos perdedores. Jugar San Diego y Minnesota al under 8.5. Seattle Mariners vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Mariners en Guardians 7:15 de la noche ET, Logan Gilbert abre por Seattle. Gilbert con 19 aperturas tiene efectividad de 3.69 y whip de 1.03. El derecho con tasa élite de ponches de 34.7% y 6% de boletos. Rodados en 42.6% con 1.38 jonrones por 9. Gavin Williams abre por Cleveland. Williams con 26 aperturas tiene efectividad de 3.36 y whip de 1.32. El derecho poncha al 23.3% con 12.4% de boletos. Rodados en 44.8% con 1.25 jonrones por 9. Seattle batea 222 en sus últimos 27 juegos. Gilbert en 8 juegos de visitante tiene efectividad de 6.23. Williams en sus últimos 10 inicios tiene efectividad de 2.89. El bullpen de Guardians tiene efectividad de 3.10 en sus últimos 26 juegos. Seattle está 4-16 de visitante en agosto con pérdida de menos 14.1 unidades. Guardians están 22-16 en casa contra equipos de la Liga Americana con OBP de 330 o menor con retorno de más 4.4 unidades. Jugar Cleveland más 1.31. Detroit Tigers vs Kansas City Royals, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Tigers en Royals 7:15 de la noche ET, Jack Flaherty abrirá por Detroit. Flaherty en 26 aperturas tiene efectividad de 4.87 con whip de 1.39. El derecho poncha al 28.4% con 8.6% de boletos. Rodados en 35.3% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Steven Kolek abre por Kansas City. Kolek con 14 aperturas tiene efectividad de 4.18 y whip de 1.31. El derecho poncha al 16.7% con 7.7% de boletos. Rodados en 50.6% con 0.90 jonrones por 9. Kansas City batea 275 en sus últimos 6 juegos. Flaherty en 11 aperturas de visitante tiene efectividad de 6.08. Detroit está 12-15 en sus últimos 27 de visitante con pérdida de menos 6 unidades. Kansas City está 16-6 en sus últimos 22 en casa con retorno de más 8.7 unidades. Jugar Kansas City más 1.02. Baltimore Orioles vs San Francisco Giants, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Orioles en Giants 7:15 de la noche ET, Trevor Rogers abre por Baltimore. Rogers con 13 aperturas tiene efectividad de 1.40 y whip de 0.83. El zurdo poncha al 24.1% con 6% de boletos. Rodados en 47.9% con daño mínimo de jonrón. Tristan Beck abre por San Francisco.
Beck en 22 juegos tiene efectividad de 4.82 y whip de 1.13. El derecho poncha al 15.7% con 7.8% de boletos. Rodados en 44% con 0.72 jonrones por 9. Rogers en sus últimos 10 inicios tiene efectividad de 1.35. Beck en casa registra efectividad de 5.14. San Francisco está 2-11 contra abridores de la Liga Americana con efectividad de 2.90 o menor en la última temporada con pérdida de menos 10.8 unidades. Orioles han ganado 6 de 11 en la ruta con retorno de más 3.8 unidades. Jugar Baltimore menos 124. Chicago Cubs vs Colorado Rockies, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Cubs en Rockies 8:10 de la noche ET, Javier Assad abre por Chicago. Assad con 3 aperturas tiene efectividad de 3.86 y whip de 1.29. El derecho poncha al 14.8% con 4.9% de boletos. Rodados en 54.3% con 1.29 jonrones por 9. McKade Brown abre por Colorado. Brown en su debut MLB permitió 4 carreras limpias con 2 ponches en 3 2/3 entradas en Pittsburgh. Chicago batea, 257 de visitante y Rockies, 267 en casa. El bullpen de Rockies en sus últimos 28 juegos tiene efectividad de 5.64. Cubs están 4-2 al over de visitantes contra equipos con porcentaje de victorias de 380 o menor. Colorado tiene 9 overs en 14 juegos en casa. Jugar Chicago y Colorado al over 11.5. Arizona Diamondbacks vs Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Diamondbacks en Dodgers 9:10 de la noche ET, Eduardo Rodríguez abre por Arizona. Rodríguez en 23 aperturas tiene efectividad de 5.67 y whip de 1.64. El zurdo poncha al 21.1% con 8.6% de boletos. Rodados en 36.6% con 1.59 jonrones por 9. Tyler Glasnow abre por Los Ángeles Dodgers. Glasnow en 13 aperturas registra efectividad de 3.36 y whip de 1.17. El derecho poncha al 29.6% con 12.6% de boletos. Rodados en 46.2% con 1.31 jonrones por 9. Arizona batea, 262 en sus últimos 7 juegos. Rodríguez en sus últimos 9 tiene efectividad de 6.51. Glasnow en sus últimos 5 inicia con efectividad de 4.21. El bullpen de Arizona en 37 juegos divisionales tiene efectividad de 5.55. El bullpen de Dodgers en casa tiene efectividad de 4.68. Los Ángeles está 9-1 al over en juegos de sábado en casa. MLB tiene 16% más asistencia en sábados. Arizona está 22-16 al over de visitante contra equipos ganadores. Jugar Arizona y Los Ángeles al over 8.5. Texas Rangers vs Athletics, predicción MLB, 30 de agosto de 2025. Rangers en Athletics 10 de la noche ET, Merrill Kelly abre por Texas. Kelly con 27 aperturas tiene efectividad de 3.20 y whip de 1.05. El derecho poncha al 23.3% con 7.3% de boletos. Rodados en 43.3% con 1.08 jonrones por 9. Mason Barnett abrirá por Athletics en su debut MLB. El derecho fue seleccionado en la tercera ronda en 2022 y tuvo efectividad de 5.83 con whip de 1.56 en AAA esta temporada. Texas batea, 300 en sus últimos 6 juegos pero con bullpen de efectividad 4.60. Athletics tienen bullpen en casa de 4.56. Texas está 17-5 al over en sus últimos 22 contra equipos perdedores. Athletics están 17-9 al over en casa contra equipos que superan a sus rivales por 0.5 carreras o más por juego. Jugar Texas y Athletics al over total.